Su identidad es este mundo y también sus pensamientos, sus entendimientos, sus deseos, todo está del mundo, su mente está del mundo. Pero el hombre espiritual es en Cristo. Él ha aceptado a Cristo y ha renacido. Su identidad está en Cristo. Además, sus pensamientos, sus entendimientos y sus deseos están no en este mundo, pero en Cristo. Y su mente está en el trabajo del cielo, no en este mundo. Ese es el hombre espiritual. Su mente está en cosas que van a durar por eternidad, no van a perder después de este vida. Pero hoy día vamos a ver otra palabra, carnal. De verdad no quiero decir otro hombre o tipo de hombre, pero con la idea de identidad, porque yo quiero que todos nosotros entendemos que hay una verdad con identidad. Hay solamente dos identidades que un hombre puede tener. Cada hombre tiene su identidad en este mundo o en Cristo. No hay otra opción. Entonces vamos a ver en el pasaje hoy día que el hombre carnal es un hombre que tiene su identidad en Cristo. Su identidad es un hijo de Dios, pero sus pensamientos, sus entendimientos, sus deseos, no están en las cosas de Cristo, están en el mundo. No están en cosas eternas, están en el mundo. Vamos a ver todo esto en nuestro pasaje hoy día. Y la idea clave del pasaje es que la madurez espiritual es necesaria para el crecimiento continuo, unidad y eficacia en la iglesia local. Hoy día vamos a ver dos puntos a través de nuestro pasaje. Y adentro de los dos puntos, tres contrastes del hombre espiritual y del hombre carnal. Y cuando vemos todas estas cosas, cuando entendemos estas cosas, vamos a empezar a vivir más y más espiritualmente. Entonces vamos a leer nuestra pasaje y continuamos. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues, habiendo cielos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, no son como hombres del mundo. En el versículo 1, Pablo dice que tiene un problema grande, y eso es nuestro punto 1. Se llama el problema. Cuando leemos, así que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Esta acá es su problema, es que son inmadurados espiritualmente, que él no puede hablar a ellos como adultos en la fe, pero en cambio, como niños. Literalmente, como carnales, como personas que tienen su mente en sus propios deseos. Pero, ¿quién son ellos? Bueno, vemos en la primera parte de este versículo, así que yo, hermanos, ellos son hermanos. Su identidad está en Cristo. Ellos están en Jesucristo. Son creyentes. Pero este es el problema, que 5 años han pasado desde el tiempo que Pablo estaban con ellos, cuando la iglesia empezó. Y por eso ellos tenían este problema, que ellos tienen 5 años de vida nueva en Cristo, pero todavía están actuando, están pensando y viviendo carnalmente. Y por eso Pablo los trata de cierta manera. Y en este llegamos a la primera de los 3 contrastes en el pasaje. Recuerda que nuestro punto primero es el problema. El segundo punto vamos a llamar
diferentes contrastes, pero aquí él está explicando. Sus relaciones con la palabra de Dios no son correctas. Necesitamos entender una cosa súper importante con este contraste. Leche y alimento sólido, o como la Reina Valera dice, vianda, los dos, la leche y el alimento sólido, son alimentos. Y eso es importante. La diferencia entre los dos es una de grado, no de tipo. ¿Y por qué eso es importante? Porque es importante entender que como un comentario que me encanta mucho, se llama la Enduring Word, dice, cada doctrina que puede ser enseñada en un seminario puede ser enseñada a niños, aunque no con las mismas palabras. No existen dos evangelios, uno para los estudiados y otro para los no estudiados. No hay parte del evangelio que estemos autorizados para guardar de la gente. Entonces su problema no fue que no tenían el evangelio, sino que no tenían un entendimiento profundo para madurar espiritualmente. Además, no estaban creciendo en su deseo para más de la palabra de Dios. Y vimos en la última parte del versículo 2, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni ahora pueden. Recuerda que ellos han sido cristianos por 5 años. En ese tiempo no habían madurado. Un bebé que está actuando como un bebé es lindo, porque sabemos que es su primera vez experienciar la vida. Pero un adulto que está actuando como un bebé es feo. ¿Y por qué? Porque no es su primera vez para experimentar la vida. Y también ellos saben dónde necesitan ir para madurez, pero no van. Y eso es feo. Es una diferencia grande. La foto acá es como Mirta y Mari, quien está enseñando a los niños. Imagínense si ellos fueran a enseñar una clase. Bueno, si ellos fueran a enseñar una clase de los niños acerca del Evangelio, y después ellos van a entrar a este cuarto y enseñar nosotros la misma cosa, con los mismos dichos, mismas palabras, las mismas acciones, interacciones. Eso es extraño, es raro y no hay sentido, porque somos adultos, ¿no? Tenemos madurez. Y esa es la idea que Pablo está usando aquí. Ahora hemos visto en estos dos versículos, punto 1, el problema, que ellos no están madurando. Ahora vamos a ver el segundo punto, la evidencia del problema. Vamos a leer el versículo 3. Dice, ¿por qué todavía son carnales? Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes. ¿No son carnales y andan como hombres del mundo? En la primera parte vemos por qué todavía son carnales. Y eso es importante. Uy, perdón. Bueno, todavía son carnales. La palabra en griego, bueno, hay dos palabras en griego para carnal. Hay sarkinos y sarkikos. Sarkinos significa hecho de carne. Cada persona, cada humano callado, tiene son sarkinos, hecho de carne. Pero esta palabra es sarkikos y significa caracterizado por la carne. Habla de uno que puede y debería hacer las cosas diferentemente, pero no lo hace. Y eso es importante para recordar que su identidad es en Cristo y que pueden vivir en el Espíritu. Recuerdas que su identidad es hermano. Ahora él dijo, son carnales, sarquicos.
tú estás caracterizado de la carne, por la carne, pero tú puedes vivir en el Espíritu. Seguimos en el versículo 3 y vemos el segundo contraste. Y este contraste es que hay una diferencia entre los espirituales y los carnales en sus relaciones con otros humanos. Vamos a leer. ¿Qué dice? Después, porque todavía son carnales, pues habiendo celos y discusiones entre ustedes. La palabra celos y la palabra discusiones son importantes para entender. La primera es celos. Celos no es una acción, no es una cosa externa, es su actitud, es una cosa del corazón. Y la segunda palabra es discusiones, es su manifestación. Discusiones es una acción, es una cosa externa que puede ver como evidencia de la carne. Yo tengo un amigo que dice que la vida es como un árbol. Hay las hojas que tú puedes ver. Hay fruta, tal vez hay fruta buena o fruta malo, pero hay fruta, tú puedes verlo. Esta es como las discusiones. Podemos ver, esta es la evidencia de los celos. Los celos son otra parte del árbol, son los arrayos. Es una parte que no podemos ver. Es una parte que está grabando, está tomando, no sé, la palabra agua y otros nutrientes de la tierra. Pero su evidencia está en las hojas. ¿Y cuál es su evidencia de sus relaciones? Discusiones. Aquí en este contraste, y el siguiente Pablo está describiendo la iglesia. Y en esta descripción, él está mostrando el contraste entre ellos y que entre ellos y ellos quienes están viviendo en el Espíritu. Y en este contraste vemos que las relaciones humanas muestran cómo esta relación es la relación de esta persona con Dios. Y si hay celos y discusiones dentro de una iglesia que creen que ellos mismos están espirituales, obviamente hay algo mal en su relación con Dios. Ahora, antes que vimos la última de los tres contrastes en nuestro pasaje, vamos a ver una frase de él. Otra vez, es súper importante. Vamos a leer la última parte del versículo 3, que dice, no son carnales y andan como hombres del mundo, no son carnales y andan como hombres del mundo. ¿Por qué esta frase es importante? Es porque necesitamos recordar siempre cuál es su identidad. Su identidad es hermanos. Su identidad es en Cristo. Su identidad es renacido. No es un hombre natural. Y eso es importante. Podemos ver claramente en esta frase que Pablo no está diciendo que son hombres del mundo, pero que están andando como así. Ellos están andando carnalmente, pero son hermanos todavía, como dijo Pablo en el versículo 1. Y en este pensamiento de identidad vamos a ver el tercer contraste. Vamos a ver en el versículo 4, porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, soy de Apolos, no son como hombres del mundo. En la primera frase, aquí vemos el contraste, pero yo creo que es un poco difícil para ver. Es porque cuando uno dice, soy de Pablo, y otro, soy de Apolos. Pero el contraste acá entre el espiritual y el carnal es quién exalta. Recuerda, la primera contraste fue su relación con la palabra de Dios, sus entendimientos y sus deseos. Y la segunda contraste fue su relación con otros humanos. Y ahora, el tercer
¿quién exalta? Los corintios carnalmente estaban exaltando el hombre arriba de Dios. Y en extensión estaban glorificando la carne. En una manera, esta acción carnal me recuerda de los israelitas en 1 Samuel capítulo 8, cuando ellos querían ser como las naciones acerca de Dios. De alguna manera, eso es tan similar. Podemos ver en 1 Samuel capítulo 8 y en versículo 5, ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijera, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que yo no sea sobre ellos. Y esta, en alguna manera, es tan similar a las iglesias en Corintios, porque ellos estaban exaltando líderes como los filósofos del día. Ellos querían tener una imagen de estatus, como el mundo. Y todo de esta fue para su propia glorificación carnalmente. Y después del tercer contraste, Pablo terminó el último versículo de nuestro pasaje con una frase que hemos visto antes. La última parte dice, no son hombres, no son como hombres del mundo. Otra vez, en nuestro pasaje vemos identidad. Recuerda, primeramente fue hermanos, son en Cristo. Y vemos un contraste y otra vez identidad. Y un contraste y otra vez identidad. Y otro contraste y última vez identidad. Siempre Pablo está explicando su identidad. ¿Cómo? En la frase es tan importante. Porque ellos están viviendo como hombres del mundo. Pero ellos son hijos de Dios. Jesucristo es su identidad. Entonces, para nosotros, para nuestras vidas, después de una vista de este pasaje, tenemos una pregunta. Si su identidad, este pasaje, los cristianos, los creyentes en Corintio, es hijos de Dios. Eso es quién son ellos. Pero, ¿quién somos nosotros? Somos hijos de Dios en nuestro Salvador Jesucristo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estamos andando? ¿Como hijos de Dios o como hombres del mundo? ¿Espiritualmente o carnalmente? Sí, tal vez como la tercer contraste. Mirta no está diciendo una cosa como soy de James, o que Benjer está diciendo una cosa como soy de Alex. Tal vez no estamos haciendo este contraste, pero mira los otros dos. ¿Cómo están nuestras relaciones con otros humanos? Tenemos celos, discusiones, y también tenemos cosas en nuestras mentes que son para nuestra carne. ¿Y por qué? Que son para nuestros deseos. Y el primer contraste también. ¿Cómo es nuestro entendimiento de la palabra de Dios? ¿Cómo es nuestra relación con la palabra de Dios? Además, tenemos un deseo para más de la palabra. Tenemos un anhelo por el reino de Dios. Gálatas 5, versículos 16 y 17 dice, bueno, ¿quiere leer Gálatas 5, 16 y 17?
andan por el Espíritu. Y la otra parte del versículo 17 dice, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Pero ¿cómo podemos hacer una cosa como si que no deseamos? Que sí que no deseamos. Yo creo que podemos encontrar la clave de esta prácticamente y espiritualmente en Santiago 4, versículo 10. ¿Quién puede leer Santiago 4, versículo 10? Sí. Sí. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Yo y James tuvimos una conversación acerca de esta frase y él me explicó que en el griego es en el voz pasivo y eso significa que la idea es más como permítete ser humillado en la presencia del Señor. En este sentido, Dios es Él quien hace la humillación, no nosotros. Entonces, ¿cómo podemos andar como hijos de Dios? Como hermanos. Prácticamente necesitamos no hacer las cosas que son para nuestra propia carne. Y en cambio necesitamos hacer las cosas que hicimos para el Espíritu. Y espiritualmente necesitamos permitir las oportunidades que Dios nos está dando para ser más humilde y crecer más en nuestra madurez espiritual. Pero una pregunta, ¿cuál es nuestra capacidad espiritualmente? ¿Y cómo la podemos mejorar? Porque los cristianos en la iglesia de Corintio tenían, los mejores profesores y predicadores en la historia del mundo. Pablo y todos nosotros. Ellos literalmente conocían a Pablo y él y sus líderes en la iglesia eran enseñanzas, cada domingo. Entonces no fue un problema de las predicaciones. Pero cuando vemos 1 Corintios, es claro que los corintios estaban andando como cristianos inmaduros y carnales. Pablo dijo, les di a beber leche. El problema fue su relación con la palabra de Dios. Ellos faltaban una relación personal con la palabra de Dios, aparte de sus maestros de la palabra. Y es lo mismo para nosotros como creyentes. Nuestra relación con la palabra de Dios es más que evidencia para nosotros de lo que sabemos. Hay una relación directa entre nuestra interacción con la palabra de Dios y nuestra espiritualidad. Es decir, la estamos estudiando y obedeciendo diariamente, sí. Ese es el plan de Dios para nosotros, crecimiento espiritual. Y somos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo